Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos de regreso el día de hoy, lunes, para compartir un versículo de las Sagradas Escrituras que vamos a encontrar en el libro de San Lucas capítulo 19, del versículo 1 en delante. Y dice lo siguiente: Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a tu casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén y amén. ¿Cómo me gozo yo con toda su palabra? Pero la verdad es que este fueron de los primeros libros que leí, el libro de Lucas, y de los primeros versículos que me impactó de una manera tan hermosa, porque podemos analizar lo siguiente. Fíjense que Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un hombre rico, pero Zaqueo había escuchado de Jesús. Entonces, cuando se da cuenta que va a pasar por donde, va a llegar a la ciudad donde él vivía, él se las ingenió, dijo: yo quiero conocer a ese hombre que mencionan mucho, ¿no? Entonces él ya tenía la curiosidad, ya había oído de él, ya sabía que había que hablaban de Jesús, el que sanaba, etcétera, ¿no? Entonces sintió la curiosidad de ir a verlo. Tenía varios déficits, si lo podemos llamar así, o tenía varias cosas en contra de él. Una de ellas, narra la escritura, su estatura. Había una multitud tanta en ese momento que lo que Zaqueo quería verlo. Entonces dijo: atravesar esta multitud para mí es imposible. O sea, tenía todo en contra. Dice: yo esta baja estatura, ¿qué hizo? Fue y se trepó a un árbol grande y dijo: pues aquí lo voy a ver. Se aseguró subirse a un árbol donde Jesús iba a pasar. Entonces, cuando Jesús lo vio, le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy voy a ir a cenar a tu casa. Entonces Zaqueo, yo me imagino aquella cara de Zaqueo de: ¡oh! O sea, qué honor. Imagínate que Jesús en este momento te diga: a ver, ven, porque hoy voy a ir a cenar a tu casa. Entonces Zaqueo baja inmediatamente, pero la gente, para rapidito empezar a criticar: ¿va a ir a cenar con ese pecador? ¿Qué le pasa? Pero si ese es un pecador, o sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve, no? Entonces, fíjense lo extraordinario. Bueno, vimos que tenía varias cosas en contra, y él buscó la manera de hacerse notar. Él no quería llamar la atención, sino lo que quería era ver a Jesús. Pero esa necesidad, ese interés de conocer a Jesús, llegó, ¿a dónde lo llevó? ¡A la salvación! Pero algo muy interesante que a mí me causa de verdad gran impacto, porque me lleno tanto de la palabra de mi padre, que me gusta mucho esta parte donde dice: entonces, cuando Jesús ya estaba en su casa, el propio Zaqueo le dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, se lo voy a devolver 4 veces. Ay, me enamora tanto la palabra de mi padre.
Jesús no llegó a la casa de Zaqueo para decirle, a ver, Zaqueo, eres un pecador, eres esto, eres lo otro, y ahora vas a hacer favor de devolver todo a toda la gente que le has quitado de más, ¿no? Jesús llegó, yo me lo imagino que llegó tan campante a la casa de Zaqueo, y llegó, fue tal impacto que Jesús generó en Zaqueo, que mismo Zaqueo por propia voluntad le dijo, Señor, si yo he hecho algo, lo voy a resarcir. Cuando Jesús escuchó esas palabras, Jesús le dice, le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén. ¿Cómo no te vas a enamorar de su palabra? ¿Cómo no enamorarte de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos lo dice bien claro? Él vino por lo perdido. Pues ¿para qué voy a ir por aquella persona que ya actúa correctamente, que es un buen hijo, un hombre propio, una persona propia, que actúa de manera correcta? Pero entonces, si lo aplicamos en la actualidad, podemos entender que esas circunstancias de llegar a Jesús, como en ese motín que había, hoy lo podemos aplicar, que pues la propia vida, el miedo, las inseguridades de que nos critiquen, de que hablen de nosotros, y pues no, yo no quiero llegar a Jesús. Pero cuando permitimos llegar a Jesús, como lo hizo Zaqueo, y buscamos llamarle la atención a Jesús, subiéndonos a ese árbol, como lo hizo Zaqueo, entonces Jesús dice, ha llegado la salvación a tu casa. Y te lo dice hoy en este momento. Jesús nos dice a ti, a mí, a todos y cada uno de nosotros que hoy ha llegado la salvación a nuestra casa porque permitimos que Jesús venga a cenar con nosotros, a compartir, y no solamente a cenar, sino a quedarse por el resto de nuestras vidas. Entonces, vemos también en esta lectura que si Jesús no tuvo necesidad de echarle en cara a Zaqueo lo que era, sino que propio Zaqueo lo sacó en cuenta, entonces así el día de hoy. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no nos critica, no nos señala por lo que ya hicimos, por los pecados que hayamos cometido, por lo infames que pudimos haber sido, sino por el contrario, solamente viene a perdonarnos, dice, y a buscar a aquel que estaba perdido. Entonces no tengamos miedo, y que nos critiquen, que nos digan, porque así como criticaron a Jesús, va a ir a comer, a cenar con ese pecador, ¡qué feo! ¡Ay, no importa! No pasa nada, sí fuimos pecadores, sí nos van a decir, uy, sí, ahora se sienten muy sad. No pasa nada, y nos vamos a poder seguir equivocando. Lo importante no es eso, lo importante es permitir que Jesús venga a nuestras vidas para que el día de mañana y el día de hoy, en este momento, diga, la salvación ha llegado a tu casa. ¡Qué maravilla vivir en alegría, en abundancia, en bendición, en misericordia! Todo por reconocer y llegar a Él. Así, la verdad es que yo me identifico tanto con esta lectura y con otras muchas más, porque así me sentía, subiéndome a ese árbol, llamándole la atención y decirle, ¡hey, acá estoy! Entonces dije, no, bueno, pues esta es la oportunidad de mi vida y no la voy a dejar pasar, no la voy a desaprovechar. Entonces yo hoy te invito que como Zaqueo, te subas a ese árbol para que dejes que Jesús llegue a tu vida, para que te vea. ¿Por qué? Porque estamos escondidos por allá en la vida, afanados en otras cosas, pero no en lo primordial. Entonces, bueno, pues hoy nos quedamos con esta lectura el día de hoy para compartirla, para analizarla, para gozarla, disfrutarla, desmenuzarla y que llegue hasta el fondo de nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, hasta mañana, primeramente Dios. Nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que tengan un día extraordinario, que tengan un día maravilloso, lleno de amor en nuestro Señor Jesucristo. Amén.